Bueno, muy buenas tardes a los miembros del comité evaluador, profesores y a cualquier persona que consulte este material. Es un placer para mí presentarles el trabajo final del diplomado que se titula, como se puede ver en pantalla, Detección in situ de metales pesados en afluentes hídricos de Colombia mediante relaxometría cuántica de spin en centros nitrógeno vacante, o por su abreviatura NV. A lo largo de esta presentación, la idea será proponer una solución de metrología cuántica aplicada a la problemática ambiental y de salud pública que es bastante crítica en nuestro país. El objetivo de esto no es solamente formular una propuesta con solidez, digamos, física, sino también demostrar cómo la segunda revolución cuántica nos permite redefinir el concepto de trazabilidad metrológica directamente en nuestro territorio, superando de esta manera las limitaciones de la instrumentación clásica de laboratorio. Así que, bueno, podemos comenzar. Bien, para dar un poquito de contextualización, debemos mirar una de las realidades ecológicas más crudas de Colombia, y es que la minería ilegal e informal del oro, arraigada sobre todo en regiones como el Chocó, a lo largo sobre todo también del río Atrato, el Bajo Cauca antioqueño y la cuenca amazónica, es definitivamente algo a lo que se le debe prestar atención. Ahora, en estas zonas se emplea de manera indiscriminada procesos de amalgamación que terminan vertiendo toneladas de mercurio a nuestras fuentes de agua hídrica. Y pues esto genera naturalmente una crisis de salud pública persistente a pesar de normativas que, por ejemplo, hablo de la ley 1658-2013 o la ratificación del convenio de Minamata, que tratan pues de solventar un poco las consecuencias negativas de esto. Pero desde la perspectiva de la metrología, nuestro mensurando, en ese sentido, es la concentración másica de iones de mercurio disueltos en el agua. Ahora, si acudimos a la resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Protección Social y Ambiente, en su artículo quinto encontraremos que el valor máximo aceptable de mercurio es de apenas 0.001 miligramos por cada litro, lo que equivale a un microgramo por cada litro. Ahora, un dato crítico que debemos incorporar al análisis es que el incumplimiento de este único parámetro eleva automáticamente el índice de riesgo de la calidad del agua a 100, ¿sí? Ahora, esto quiere decir, para ser claro, que la sola presencia de mercurio por encima de este límite clasifica de inmediato el agua en la categoría de riesgo máximo para consumo humano. Entonces, siguiendo con ello, frente a este panorama cabría preguntarse, pues, ¿por qué no estamos monitoreando los ríos de forma continua con tecnologías clásicas? La respuesta es que la infraestructura de medición actual presenta un cuello de botella logístico y sobre todo metrológico. ¿Qué quiero decir con esto? Sucede que los métodos clásicos de laboratorio, como la espectrometría de masas por plasma, tienen una sensibilidad bastante buena en el orden de los nanogramos por litro, que sin embargo sufre una ruptura temporal espacial. En ese sentido, no permite mediciones in situ. ¿M? Ahora, este proceso exige enviar personal a la selva, tomar la muestra, preservarla con frío y ácido y transportarla durante días a laboratorios acreditados en Medellín o Bogotá. Mejor dicho, que para cuando llegue el resultado semanas después, el daño ambiental humano ya está hecho. Es bastante, digamos, burocrático y demorado en ese sentido. Ahora, por otro lado, los biosensores químicos portátiles de campo que intentan resolver esto sufren de derivas sistemáticas. Quiero decir con esto que dada la degradación química de los electrodos, pues no terminan teniendo el efecto que deberían. O sea, no funcionan del todo bien. Ahora, esto rompe la trazabilidad metrológica, que pues se supone, como hemos aprendido, debería ser ininterrumpida y los vuelve inútiles para un monitoreo autónomo a largo plazo. Entonces, en ese sentido, aquí es donde la metrología cuántica nos permite, digamos, solucionar este problema. ¿M? La idea sería entonces introducir el centro de nitrógeno vacante, que voy a referir como NV. Este centro, la idea es aplicarlo en diamante. Y bueno, como observamos en el esquema cuántico a la derecha, este defecto consiste en la sustitución de un átomo de carbono por uno de nitrógeno contiguo a una vacante en la red del diamante. Físicamente, esto se comporta como una especie de átomo artificial con un estado fundamental que es un triplete de spin. ¿M? El pseudo-qubit con el que trabajaremos además se define el subespacio para el valor del número cuántico m sub s igual a cero y el valor del número cuántico m sub s igual a -1. Ahora, si analizamos el hamiltoniano de este sistema a campo magnético nulo, hablo de campo magnético igual a cero, vemos que está dominado principalmente por el término de desdoblamiento a campo cero. Esto es representado sobre todo por la constante D, que equivale a aproximadamente 2.87 GHz. Cuando aplicamos un campo magnético externo, ocurre la ruptura de la degeneración de los niveles de energía más o menos uno. Esto es, digamos, típico
o ya se conoce desde el efecto Zeeman. La idea de esto es que se ensancha la brecha energética de forma proporcional a dos veces la razón giromagnética del electrón, que pues clásicamente quiere decir que se suele referir como gamma sub e, la razón giromagnética del electrón, y pues la cual de esta es aproximadamente unos 28 gigahercios. Y esto. Ahora, al controlar y leer ópticamente estos estados mediante resonancia magnética, la idea sería entonces tener un transductor perfecto de campos magnéticos a frecuencia. Y en ese sentido, aún así nos enfrentamos a un reto físico bastante importante, sobre todo si la idea de esto es tratar de llevarlo al río. Los geles en solución no generan un campo magnético estático. Debido a la difusión y la agitación térmica, pues es normal que fluctúen, digamos, bastante rápido en el régimen de los gigahercios. Ahora, esto promedia y oculta por completo el corrimiento de Zeeman clásico, que pues sí sería como lo ideal a poder apreciar. La solución a este problema sería utilizar lo que se refiere como relaxometría de spin T sub 1. En lugar de medir un cambio de frecuencia estática, digamos lo que se pretendía antes, lo que hacemos entonces es inicializar ópticamente nuestro centro NV en el estado fundamental M sub es igual a cero, usando un pulso de láser verde. Al apagar este láser, medimos cuánto tiempo tarda el spin en decaer o relajarse hacia el equilibrio térmico. Y a este tiempo de vida medio lo denominaremos precisamente T sub 1. Ahora, como se muestra en la pantalla, la tasa de relajación es la suma del inverso de la tasa intrínseca del diamante más una tasa externa que se refiere como gamma sub, bueno, gamma externo pues, la cual es directamente proporcional al ruido magnético fluctuante generado por los espines paramagnéticos del entorno que están siendo evaluados en la frecuencia de transición del NV. Mejor dicho, que la idea aquí es que se está usando el tiempo de vida cuántico del qubit para medir el ruido magnético del agua. Y bien, ya con eso de manifiesto, también se debe resolver otro pequeño problema físico, que pequeño es un decir porque es bastante crucial. Sucede que el mercurio, que normalmente pues, se refiere como Hg2+, tiene una configuración electrónica de capa cerrada, o sea, tiene un 5 de 10, lo que significa que tiene un spin neto nulo, es diamagnético y no genera ruido de spin por sí mismo. O sea que para detectarlo, la idea sería proponer un mecanismo de transducción químico cuántico. ¿Cuál sería la idea? Pues bueno, sería funcionalizar la superficie de los nanodiamantes con aptámetros de ADN que contienen el motivo altamente selectivo de timina, mercurio, timina, el THGT. Y a esta estructura le acoplamos una hebra complementaria marcada con un ion fuertemente paramagnético de gadolinio, el G de trasvás, que pues es importantísimo porque esto posee un spin bastante grande, hablamos de un spin colosal pues de 7 medios. Como se ilustra en la representación, el mecanismo opera en dos fases. En la fase 1, si Mercurio, el gadolinio, está físicamente muy cerca de la superficie del diamante. Su fuerte ruido magnético acorta de manera bastante drástica el tiempo de relajación de nuestro centro NV, dándonos un T1 bastante corto. Ahora, al ingresar agua contaminada en la fase 2, el mercurio desplaza la hebra marcada con gadolinio para formar el complejo THGT. Al alejarse este galodinio, el ruido magnético sobre el nanodiamante disminuye y el tiempo T1 se alarga de manera bastante considerable. De esta manera convertimos una concentración química de mercurio en un tiempo de relajación cuántica. ¿Mm? Ahora, aquí sería interesante hablar un poco más de metrología pura y dura. Y es que, pues bueno, también sería interesante primero hablar de metrología y luego hablar de lo que sería el cumplimiento de la GUM y de la BIM, de la GUM y de la BIM. La primera gran ventaja de esta plataforma es la trazabilidad intrínseca, o sea que al referenciar nuestra lectura óptica a una constante física fundamental como la razón giromagnética, el sensor actúa como un patrón primario que no sufre las derivas de calibración de los sensores químicos pues, clásicos. Sin embargo, bajo la metodología de la GUM debemos identificar y evaluar las fuentes de incertidumbre tipo B en el campo. La más crítica es la deriva térmica del agua del río, ya que el desdoblamiento del diamante D es altamente sensible a la temperatura. Con esto quiere decir que, por ejemplo, disminuye a nivel matemático, quiere decir numéricamente, disminuye a razón de menos 74.2 kHz Kelvin, según el paper canónico, pues aquí se referencia de Acosta de 2010. Ahora, para mitigar este error sin requerir sistemas de refrigeración muy costosos, la idea es proponer una solución basada en la estructura cuántica.
por así decirlo, se interroga el sistema en la base de estados de doble resonancia, lo que vendría siendo la base de menos uno más uno. Ahora, y debido a la simetría del triplete, las fluctuaciones térmicas afectan a ambos estados en la misma dirección, es decir, actúan como un ruido de modo común que se cancela a primer orden por diferencia de frecuencias, aislando de esta manera la señal de relajación magnética. Bien, aquí sucede entonces que el desempeño del sensor también puede analizarse bajo los límites fundamentales que impone la física cuántica. Muy bien, ¿por qué? En una primera fase, si utilizamos un ensamble de n centros, NV, que actúan de manera independiente, la estadística de Poisson dictamina que nuestra incertidumbre en la estimación del parámetro, hablo del delta teta, se encuentra limitada por el límite estándar cuántico, el SQL, mejorando de forma lenta como el inverso de la raíz de n. Sin embargo, la promesa en este sentido sería hacer un poco de ingeniería de estados. ¿Qué quiere decir con esto? En fases avanzadas del desarrollo, mediante el uso de protocolos de entrelazamiento multipartito entre los centros NV del diamante, podemos maximizar la información de Fisher cuántica. Al saturar la cota de Kramer-Rho cuántica, la presión teórica escala con el límite de Heisenberg proporcional a 1 sobre n. Esto en ese sentido permite reducir el tiempo de integración de la medida a fracciones de segundo, logrando de esta manera detectar concentraciones en partes por trillón de manera casi instantánea. Y ya para concluir, por supuesto es necesario hablar de la viabilidad real del proyecto, ya que si analizamos la madurez tecnológica o la escala TRL, la magnetometría basada en diamante como plataforma física ya es una realidad madura en el sentido de que es un TRL de 6 a 7. Existen en ese sentido incluso equipos comerciales que se pueden conseguir en el mercado. No diré que fácilmente, pero se pueden conseguir en el mercado. Pero por su parte, la aplicación específica es un sensor microfluídico funcionalizando para mercurio y que constituye una prueba de concepto de TRL de 2 a 3, o sea que está construido sobre componentes individuales que ya han sido plenamente validados en la literatura científica. A nivel nacional, la idea de este proyecto es demostrar que la metrología cuántica pues, no es solamente una abstracción matemática de laboratorio, sino una herramienta soberana para que el Instituto Nacional de Metrología, el INM, y las corporaciones autónomas regionales puedan fiscalizar de manera inquebrantable la minería ilegal. En ese sentido, pues pretendemos defender la vigencia de la resolución 2115 previamente mencionada y proteger la salud de las comunidades más vulnerables en Colombia. Y esa sería la idea principal de todo. Así que pues muchísimas gracias.